tenemos con nosotros a Fernando Galeano, que es el subdelegado del Gobierno en Ávila. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Ana. Qué lujo tenerte aquí. Yo creo que no habíamos tenido nunca la posibilidad de invitarte a Magazine, así que bienvenido. Pues muchísimas gracias y es un placer para mí estar con vosotros, un lujo igualmente. Bueno, es que además la ocasión lo merece, ¿no? Porque Yo creo que sí. La España en libertad, eso que decimos de una manera muy alegre muchas veces, hasta frívola en algunas ocasiones, tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Pues tan importante que yo creo que se hace imprescindible el hacer estas actividades que nos permitan reflexionar sobre lo que supone esta democracia. Esta mañana, sin ir más lejos, escuchaba algunas valoraciones que se hacían sobre la última encuesta del CIS, que daba la cifra de que cerca del 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años consideraba como que fue muy positivo el periodo dictatorial en España. Y sin ir más lejos, en nuestro país es uno de los 29 únicos países del mundo, de los 195, que tienen una democracia que digamos plena. O sea que tenemos la fortuna de estar en esa minoría mundial que ha podido acceder a un sistema democrático. O sea que me parece fundamental recordarlo y ponerlo en valor. Claro, sobre todo porque hay algunos que todavía no entienden la diferencia entre lo que es una sociedad libre y una sociedad que no era libre. Claro, porque no lo han vivido y porque tampoco se les ha trasladado lo que significa ese tránsito, ¿no? y ese logro que hemos conseguido, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende desde el Gobierno de España, a quien representas? ¿Qué es lo que se pretende con esta campaña España en libertad? Bueno, pues aprovechando esos 50 años, pues es precisamente eso, poner en valor y sobre todo a través de la reflexión cuidar y poner énfasis en lo importante de seguir luchando por mantener esto que hemos logrado entre todos, que ha sido tan importante y que ha permitido los 50 años de mayor avance y de estabilidad de la historia reciente de nuestro país. Se trata de una iniciativa del Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que luego en las provincias tenemos la posibilidad de, con cierta flexibilidad, particularizar en función de las características de esta provincia. Claro, luego podemos hablar un poco de cómo se va a desarrollar en la provincia de Ávila la campaña de España en libertad. 50 años, recuerden, de democracia, se dice pronto, pero son 50 años que han costado mucho esfuerzo a muchas personas, ¿eh? Muchas personas a las que les debemos el agradecimiento y el sufrimiento que supuso muchos de los logros de ese periodo democrático, muchas cesiones que hubo que cumplir y que sin duda ahora, como muy bien has dicho al comienzo, disfrutamos muchas veces sin plantearnos lo que ha costado. Es la eterna cuestión que muchas veces se nos plantea a las sociedades que hasta que no, digamos, o las personas no experimentamos en nuestra propia experiencia diaria una situación compleja, no la valoramos lo suficientemente como para darle el valor que tienen, y a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, pues dedicar ese tiempo que se necesita a valorar y a mantener posturas, a mantener ideas sobre qué es lo que queremos como sociedad, para que esos elementos, esas estructuras tan importantes que nos sostienen una educación pública y universal, una sanidad pública y universal, se mantengan, porque, como muy bien has dicho, no es gratis, ni se mantiene de manera natural, no nos viene dado. Somos, de hecho, una anomalía en el mundo prácticamente, estos sistemas democráticos. Sí, para hablar de esos 50 años de democracia y de esa España en libertad, hay un vídeo que yo creo que es bastante ilustrativo. ¿Quieres que lo veamos? Adelante. ¿Quieren ustedes verlo? Pues ahí está. Abuela, ¿sabes que hoy he aprendido a decir una palabra nueva en el cole? ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál es esa palabra? Democracia. Para enseñarte la palabra tengo que remontarme 50 años atrás. Veamos, ¿te acuerdas de la poesía del cole? Tenemos en España un libro especial que tiene muchas normas que hay que respetar. Pues esa es la Constitución, uno de los logros de la democracia. Nos dijeron que nos quedáramos quietos. Pero avanzamos. Por ejemplo, cuando metes con tu familia una papeleta en una urna para elegir a los políticos, eso la abuela no lo pudo hacer hasta el año 1977, porque era mujer. Cuando paseaba por la Plaza Santa Teresa y quería ir a Pepillo, tenía que pedir permiso a mi papá para poder hacerlo. Ahora tú oyes hablar de Bizum o ves cómo sale el dinero del cajero. Yo conocí la peseta, he vivido el paso al euro, pero es que hasta para ir al banco necesitaba autorización.
No se me ocurría preguntar nada, había que pedir permiso para todo. Hemos conseguido muchos avances. Puedo ir al médico cuando lo necesito porque la sanidad es universal. He podido ver unos Juegos Olímpicos. La sociedad ha ido cambiando. Mamá ahora tiene un trabajo. La tía Amelia es ganadera y Olivia, la de la tienda de las chuches, ha abierto un negocio en su pueblo. Jorge y Alberto se han casado. Tengo que contarte también que hemos salido a las calles para defender causas. Nos hemos manifestado en el 11M, un país unido contra el terrorismo, porque hemos crecido. La sociedad ha ido cambiando a toda velocidad. Conocimos el término inclusión, una lucha constante para que vosotros, los que sois pequeños ahora, viváis en libertad y democracia. Abuela, eres la mejor contadora de historias. Bueno, este es el vídeo promocional de estos 50 años de democracia, de esta España en libertad. Esa historia es una historia real, no es una historia novelada ni ficticia, ¿eh? Es así. Es real, y la secuencia de palabras y de hechos que habéis narrado, todos ellos son de una enorme importancia cada uno de ellos. O sea, que de cada uno de ellos podríamos detenernos y hablar lo que supone haber llegado a esos logros. Es que son... Por eso hablábamos de que en este periodo de 50 años se ha concentrado una enorme progresión de nuestra sociedad española. Es una muy buena condensación o resumen. Claro, utilizando ese blanco y negro, también el medio rural está ahí presente, las mujeres, yo creo que para todas las generaciones el mensaje que traslada el vídeo, porque se utilizan palabras actuales, el bizum, tan, ¿no? Y otras que la peseta, que no son tan actuales a lo mejor, ¿no? Muy bien, y dirigirse a una niña, el hecho de que sea tu abuela la que te cuente esa conexión que necesitamos tener con la gente joven. Muy bien, la verdad que representa en todos los sentidos, un poco describe también la situación actual, la necesidad de utilizar palabras sencillas, es decir, pedir permiso, como se dice en el vídeo, o sea, algo que choque, que impacte en los jóvenes, que digan, pero ¿cómo que teníamos que pedir permiso para esto? O sea, es necesario llegar a ellos y muy interesante hacerlo de esa manera que les llegue, impactante. Bueno, este vídeo cómo se va a poder ver, y luego vamos a hablar un poco de la campaña, cómo se va a desarrollar también, porque hay diferentes enclaves, diferentes espectros y además múltiples actividades. Cuéntame. Pues lo que hemos diseñado era... Pues el objetivo era llegar a toda la provincia, que no fuera algo localizado en la capital, y a todo el público, de todas las edades. Y gratuito, por supuesto, es una iniciativa, todas ellas son gratuitas. Hemos hecho un circuito de representaciones teatrales de la obra 40 años de paz, que se va a ejecutar en diversos teatros de Cebreros, de El Tiemblo, de Piedralaves, Candeleda y en Ávila, capital también. Luego tenemos también una obra de teatro, una obra musical teatralizada que realiza el grupo Mayalde, que dirigimos a los centros educativos. Tengo que decir que cuando les trasladamos la oferta, la respuesta fue masiva. Hemos recibido un montón de solicitudes, nos hemos visto desbordados de las peticiones de los centros educativos para llevar la obra. Pudimos ir a la primera de las que se celebraron en el Isabel de Castilla, aquí en la capital, y la verdad que salimos sorprendidos. En 2 horas, un viernes a última hora, eran 3 o 4 grupos de alumnos, el salón lleno, todos bailando, acabaron todos bailando con música tradicional y contando a la vez todo esto que estamos comentando ahora. Flashes cortos pero directos que lleguen a los chicos, que valoren lo que teníamos antes, lo que ahora tenemos, las diferencias y el valor de lo tradicional, y que descubran muchas cosas que hoy en día para ellos son cotidianas o que les parecen exclusivamente suyas, el reggaetón, las redes sociales y demás, cómo existía una versión similar de eso antes, que ya mandaba mensajes, para que ellos también sepan leerlos. La verdad que nos ha resultado muy grata la respuesta que ha tenido y el éxito que está teniendo. Y luego, otra actividad que mañana también queríamos presentar,
es en las marquesinas de la capital, una campaña publicitaria con frases también que pretenden hacernos reflexionar, plantearnos lo que hemos logrado, qué cosas podemos hacer, suscitar eso, el debate entre en general la sociedad, en este caso de los abulenses. Y bueno, esta campaña que nos parece fantástica, que con este vídeo resumen, que pues toda la provincia pueda llegar a ver este progreso que hemos tenido en todos estos años. Claro, una sociedad un poco crispada, si no mucho, muy polarizada, que necesita una reflexión, creo yo, y a lo mejor gracias a estos 50 años de democracia y a esta España en libertad, pues permite que reflexionemos los más adultos y sobre todo que entiendan un poco cómo ha sido el proceso hasta llegar a lo que son ellos ahora mismo de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Ese sería quizá el objetivo, valorar todo eso. Sí, valorar, esa es la palabra. Valorar lo que tenemos y el sistema que tenemos que nos permite discrepar. No es necesario llegar a ese nivel de crispación, efectivamente, que a lo mejor está también influenciado por muchos otros elementos que son coetáneos a nuestra sociedad actual y que nos han venido en estos últimos años también han evolucionado de manera muy rápida, como el ámbito tecnológico y de las redes sociales. Por supuesto, todo eso son ingredientes, pero lejos de que esto nos lleve a un enfrentamiento, sino que aprovechemos la riqueza de la posibilidad de opinar, algo que antes no se podía hacer, tener diferentes opciones políticas, opciones religiosas, opciones amorosas, casarnos con quien queramos, o sea, cuestiones que nos pueden parecer absolutamente superadas, para nada. De hecho, si sacamos un poquito la patita fuera de nuestro país, rápidamente nos meteremos en lugares donde eso no es posible. O sea, tenemos que valorarlo en sentido positivo y que nos sirva para reflexionar y para debatir y para plantear posiciones contrarias, pero desde las libertades que ahora tenemos y no perdiendo ninguna de ellas, y eso parte del hecho de que las defendamos todos, los que opinemos de una manera y opinamos de otra. Para poder opinar primero hay que tener libertad. España en libertad es el lema de esta campaña que el Gobierno de España, en este caso la subdelegación del Gobierno, pone en marcha en la provincia, en toda la provincia. Hemos hablado de diferentes enclaves, cabeceras de comarca quizá, y también en la capital, y sobre todo dedicada y dirigida a los más jóvenes, ¿no? Eso es. No queríamos que fuera una campaña exclusivamente a lo mejor centrada en debates, charlas, que al final también ya de partida suelen estar un poco polarizadas, en el sentido de que va la gente que ya está muy interesada en el tema, pero se trata de que esto llegue a todo el mundo, que sea transversal, que suscite el debate, pero entre todos, y sobre todo, que es lo más difícil, queremos llegar a los jóvenes. Nos lo ha estado contando Fernando Galeano, el subdelegado del Gobierno en Ávila. Yo tengo que empezar diciendo que se utiliza demasiado esta palabra, se le nombra mucho, a veces de forma inadecuada, y consigue a veces desvirtuar el sentido real de la empatía. Vamos a empezar por definir la empatía, si te parece, ¿vale? Perfecto. Bueno, la empatía es un sentimiento, maravilloso que tiene que ver con la compasión, tiene que ver con el amor, y es el sentimiento por excelencia que nos ayuda a socializar, a ver al otro. Gracias a la empatía veo al otro, tengo capacidad de, entendiendo ver, ponerme en su piel, ponerme en sus zapatos. Ponerme en el lugar del otro, esa sería entonces la definición, un sentimiento social por excelencia, ¿no? Fíjate, yo soy psicodramatista, entre las herramientas que tengo, una de las que tengo es el psicodrama, que es de Jacob Levi-Moreno. Jacob Levi-Moreno, él era así como muy contundente y era muy brusco y era como así, decía las cosas muy a las claras, tiene una expresión, una manera de decirlo, ¿no? Que decía que de alguna manera explicaba la empatía, que es en psicodrama se llama tele. Yo me arrancaré mis ojos, tú te arrancarás los tuyos, nos los cambiaremos y desde ahí nos veremos. Eso es empatía. Qué bueno. Vale. Eso es empatía, eso Muy es bien. tele. La mirada del otro en el otro. Bueno, en tus ojos. Muy profundo, sí. Bueno, ¿y para qué sirve? Para socializar, hemos Claro. dicho, para ponernos en el lugar del otro, pero vamos un poco más allá. Claro. En esta sociedad tan convulsa, ¿para qué sirve la empatía?
Pues precisamente para hacer cohesión social, para vernos, para que afloren sentimientos y emociones que tienen que ver con somos un animal social. Aunque algunos individuos puedan ser más introvertidos, más extrovertidos, que realmente no importa ser introvertido o extrovertido, no es mejor ni peor. Seguimos siendo animales sociales. Seguimos siendo animales sociales, sí. Simplemente tiene que ver con la necesidad en un momento dado de estimulación social. El introvertido igual tenemos menos necesidad de estimulación social, el extrovertido tiene más necesidad, pero realmente el tema es que independientemente de que tengas un rasgo más introvertido o extrovertido, somos un animal social, que nos vinculamos, porque a través del vínculo crecemos, nos desarrollamos, aprendemos. Somos quienes somos porque somos un animal social y hemos llegado donde estamos como animal porque somos un animal social, aprendemos del otro, evolucionamos en el vínculo. El vínculo es fundamental, gracias a la empatía y a la oxitocina y un montón de hormonas que ayudan a que tengamos ese sentimiento. Cuidamos de nuestros cachorros, cuidamos de los demás, cuidamos de nuestros ancianos, cuidamos de nosotros mismos. Si yo no empatizo conmigo, no me veo, no me voy a cuidar. Entonces la empatía es conexión. Claro, claro. Luego hablamos de esa empatía con nosotros mismos, Qué que buena. quizá no la cultivamos lo suficiente, pero también hay gente que no es empática, que no tiene esos sentimientos, no ve en el otro nada, no siente ni padece por los demás. ¿Qué pasa si alguien no tiene empatía y por qué pasa eso? Yo ahí diferenciaría entre, digamos, dos posibilidades. Una posibilidad es que la persona, sabemos que cuando el cerebro está estresado, cuando estamos estresados, se bloquean, estamos en lucha y huida, o huida, estamos en estrés, se bloquean determinadas áreas cerebrales que nos permiten conectar con emociones, como por ejemplo la empatía, porque nos focaliza en ponernos, digamos, un poco a salvo nosotros. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Vale. No olvidemos que somos un animal. Vale. O sea, es que a esto se nos olvida. El instinto de supervivencia. Efectivamente. Claro. Entonces, yo diferenciaría entre personas que quizá están en un proceso de estrés emocional o trauma, personas que vienen con trauma y se han desapegado de las emociones, no lo han elegido, son defensas que se activan. Yo diferenciaría entre estas cuestiones, ¿no?, que hay un motivo por el que esa persona está de esa manera y además se puede sanar, y es más, la persona no quiere sentirse así. Luego hay un porcentaje de la población con rasgos psicopáticos, rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos, es que suena como suena, pero es que es lo que es, ¿no?, que efectivamente no tienen capacidad de conectar con el otro. ¿Qué porcentaje? No lo sé exactamente, pero no es sabrías. mucho, tendría que mirarlo, Vale. pero no es un gran porcentaje, afortunadamente. Lo que pasa es que son personas que realmente, digamos, hacen mucho daño. O sea, alguien que no tiene capacidad de ver al otro, no es que no sientan emociones, no nos confundamos, sino lo que sucede es que solo sienten, digamos, un poco las suyas, sus necesidades. No ven al otro, entonces son rasgos muy psicopáticos que te pasan por encima y además ni les duele, o sea, bueno, las compañeras de Huellas nos hablaban, sí, ¿no?, del maltrato animal, sí, son rasgos psicopáticos, o sea, totalmente, es personas que, alguien que maltrata a un animal, hay un rasgo psicopático, vamos, o sea, garantizado. Sí, sí. Alguien que maltrata y no conecta con el dolor del otro ser, hay un rasgo psicopático. Vale, eso es con respecto a quienes no tienen empatía, pero ¿qué pasa si somos demasiado empáticos? Ajá. Se sufre mucho, ¿no? Pues Bueno, imagínate, muchísimo. vas cargando con el dolor, ¿no? El peso del mundo. Claro, sobre porque ti. todo te llega, todo te filtra, todo, no tienes capacidad. Hay una diferencia entre empatizar y simpatizar. Cuando yo empatizo, es esto, ¿no? Te veo desde tus ojos, pero me mantengo en mi matriz, me mantengo en mi sentimiento. Yo puedo acompañarte desde la empatía, puedo como conectar con tu dolor, pero no me inundo, claro, porque desde ahí yo no pierdo mi eje. Cuando empatizo demasiado, que ya no sería exactamente empatía, ¿no? O sea, hay una fusión emocional ahí, realmente yo ya me pierdo a mí misma, yo ya no estoy, yo pierdo mi equilibrio, pierdo mi matriz, absorbo todo el dolor, no tengo capacidad de cuidarme, ¿no?, de ese exceso
emocional y puedo terminar con una fatiga importante emocional. ¿Y la ¿no? simpatía sería eso? ¿O cuál, Sería la manera un poco o sea, la simpatía, la simpatía es como cuando compartimos algo, ¿no? Vale. Entonces, claro, me fusiono contigo, quizás se va a entender mejor, ¿no? Me fusiono contigo. Entonces, al fusionarme ya no distingo si tu emoción es tuya, es mía, es pues cuando nos duelen las heridas de los demás. ¿En la consulta te encuentras a más personas empáticas o faltas de empatía? Es que las que tienen falta de empatía, los rasgos psicopáticos no vienen a consulta. Ah, vale. No, vale. No, porque no consideran que lo necesiten, no están encantados y encantadas de conocerse. Suelen venir porque les molesta algo que hacen los demás. Pero suelen ser personas que si vienen a consulta no vienen de base, pero si vinieran es porque bien se ven obligados o obligadas por alguna circunstancia, pero vamos, enseguida a la primera o segunda sesión que se les espejea un poco algo o se les invita a conectar con emociones de este tipo, ¿no? Nada, se van y además se van diciendo vaya mierda de terapeuta. Ya, sí, bueno, he engañado, he hecho lo que me ha parecido. O simplemente es como que vale. Bueno, esto no... ¿Se puede entrenar la empatía? Sí. O sea, personas que, bueno, tú antes me has dicho que sí, que hay gente que por una circunstancia específica no muestra empatía, pero que no es que no la tenga, sino que la puede recuperar. ¿Cómo se entrena la empatía? Primero tendríamos que no tener estos rasgos psicopáticos, ¿no? Sería, claro, porque ahí... Pero bueno, incluso ahí puede haber algún individuo o alguna persona que podría conseguir en un momento dado, ¿no? Bajarse de ese pedestal, porque no sabemos muy bien por qué se ha subido ahí. A veces es porque, bueno, hay una matriz que viene ya con la persona, y otras veces ha sido, bueno, pues por las cosas de la vida, ¿no? He terminado colocándome ahí y me he desensibilizado, ¿no? O sea, la empatía la puedo entrenar cuando primero tengo que tener intención de hacerlo, tiene que haber la motivación para hacerlo. ¿Yo por qué quiero empatizar con los demás? O sea, ¿qué me está pasando? A veces porque me siento que me he aislado, o a veces porque siento, ¿no? que alrededor pues, hay un rechazo, algo pasa, y me doy cuenta de que algo está pasando en mí. O me noto acorchada, que no conecto ni siquiera con mis propias emociones, que esta sería la diferencia con los rasgos más psicopáticos, más narcisistas. Los rasgos narcisistas sí conectan con lo suyo. De hecho, es lo único que les duele, lo suyo. Y lo que les importa. Lo único que les duele, sí. Sí. Estarán encantados ahora mismo los narcisistas y las narcisistas que me estén escuchando. Pero, sin embargo, de la otra manera es como que hay heridas que en un momento dado, ¿no? Han podido tapar esa capacidad o bloquear esa capacidad, o el estrés simplemente. Entonces, lo primero sería como quitar esa costra, ¿no? Ver cómo tú has llegado un poco a esto, ¿no? Y luego sí que se entrena conectando. Por ejemplo, una manera de conectar muy básica es haciendo escucha activa, aprendiendo a escuchar. Las personas nos cuesta mucho escuchar. Estamos hablando y ya estamos pensando en la respuesta, no estamos escuchando a la otra persona. Entonces, aprender a escuchar, sin más. Si yo te escucho, ya voy a conectar. Pero no escuchamos, nos cuesta mucho, ¿no? Mirar también, ¿no? A los ojos. Mirar, escuchar. Bueno, estamos casi terminando, pero antes has mencionado algo que me parece muy importante, la empatía hacia uno mismo, que muchas veces se nos olvida. Esa sí que me la encuentro en consulta. Venga, pues vamos a hablar de ello y vamos a terminar ahí nuestro espacio de hoy. Ser empáticos con uno mismo, que a veces es lo que más nos cuesta. Podemos ser muy empáticos con los demás y, sin embargo, ser muy duros con uno mismo. Entonces, fíjate, yo más que a veces, entonces ahí a veces lo que pasa es que hay, digamos, como quizá una falsa empatía, es decir, he aprendido a cómo relacionarme con los demás y lo que está bien y lo que está mal, y entonces lo hago, pero luego conmigo no me sale esa emoción. Eso es. Si yo tengo la emoción bien cultivada y bien saneada, voy a ser empático con los demás y voy a ser empática conmigo. Pero ahora imagínate que yo no soy empática conmigo. ¿Cómo me lo puedo encontrar? Pues a través básicamente de la exigencia y de la crítica. Es decir, en la manera en cómo yo me hablo me voy a hablar mal, me voy a exigir, me voy a criticar o no me voy a tomar en cuenta, no me veo, no miro mis necesidades, no me cuido, no me protejo, no me atiendo. O sea, yo estoy a mi cargo al final. Cada uno estamos a cargo de nosotros mismos. Si yo no me hago cargo de mí, si no me atiendo, si me utilizo, si me instrumentalizo, si me hablo mal, si me abandono, si no atiendo mis necesidades,
pues fácilmente voy a caer, ¿no?, en un estado ansioso o depresivo porque no estoy empatizando, no me veo. Vale, y en un minuto que nos queda, un consejito para esas personas que además entiendo yo que sufren mucho, ¿no? Empatizan con los demás o son personas afables, que miran, que escuchan, pero luego a uno mismo, a sí mismo, a lo mejor no se tratan bien. Un consejo, ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar? ¿O qué hacer? No te puedes tratar mal. Me gusta eso de estoy a cargo de mí mismo. Sí. Estás a cargo de ti mismo, es que no te puedes tratar mal. No puedes tratarte mal, estás a cargo de ti. Tú tienes ahí en tus manos a alguien muy vulnerable que eres tú mismo, tú misma. No vas a cubrir sus necesidades de afecto, de cariño, de protección, estás a cargo de ti. Pues no te puedes tratar mal. De la empatía hemos estado hablando hoy, una palabra que, como yo comenzaba diciendo, se utiliza a veces en el lenguaje coloquial con demasiada alegría. La empatía es algo muy concreto, una emoción social por excelencia, la primera quizá. Vamos a hablar un poco de lo que es la ergonomía. Yo no sé si la silla en la que estoy sentada es ergonómica o no. ¿Tú qué opinas? Bueno, depende de la altura o los ajustes que pongas. Ahora hablaremos de ello. Al final la ergonomía no es más que un concepto que define el hecho de adaptar el entorno a nuestro cuerpo. Pues sería adaptar una mesa a nuestro cuerpo, la silla a nuestra altura, las pantallas a la altura de nuestra vista. Luego hablaremos de eso también. Eso es la ergonomía, no dejar que el cuerpo se adapte al entorno. Si te queda la mesa baja, pues al final uno tiende a agacharse, o cuando estás con el teléfono tiendes a girar el cuello hacia abajo. Eso es todo lo contrario a la ergonomía y es lo que nos produce los problemas pues, de cuello, de espalda, de articulaciones, que son problemas muy molestos y que pueden llegar a ser algo graves, pero son muy fáciles de evitar, simplemente cambiando algunos hábitos. Teniendo en cuenta hasta de brazos, de manos, ¿verdad? Sí. También. Claro, bueno, de todo eso vamos a hablar porque ya hemos entrado en el otoño-invierno, ¿eh? Ya se acabaron las vacaciones, esos periodos más con mejor temperatura en los que paseábamos más, hacíamos quizá más ejercicio, ahora estamos mucho tiempo sentados en el trabajo, los estudiantes y incluso los chiquititos en el colegio. Hay que tener cuidado con esos errores posturales a la hora de estar mucho tiempo sentados también, claro. Sí, los errores posturales principalmente, como bien dices, son sentados. Ahora con el invierno, o los que se acerca el invierno, pues es verdad que los días son más cortos, hace más frío, parece que el día te invita menos a salir a dar un paseo, o a moverte, o a hacer cualquier deporte. A estirarte. Te invita más a estar en casa viendo una película, tirado en el sofá y comiendo unas palomitas. Pero claro, el cuerpo, aunque parece que es lo que quiere, no es lo que le conviene. Lo que le conviene al cuerpo siempre es el movimiento. Hay momentos no se puede estar constantemente en movimiento y suele ser durante la jornada laboral, la gente que trabaja en una oficina o en cualquier puesto de trabajo como tú ahora mismo que estás sentada, gente que trabaja de pie, un peluquero, nosotros los fisios por ejemplo, o gente que trabaja conduciendo, los taxistas, los transportistas. Cada uno tiene unas posturas o unos hábitos que hay que intentar controlar o que debería corregir, porque siendo sinceros, si no se tiene en cuenta, todos, o casi todos, por no generalizar mucho, nos ponemos en posturas incorrectas durante nuestra jornada laboral. Y durante mucho tiempo. Es verdad lo que decías de hay muchos trabajos en los que tienen que estar de pie mucho tiempo, comerciantes o quienes están al público, es verdad, y eso también trae sus problemas. Y la mayor parte de las veces no tenemos mobiliario ergonómico, ni en los colegios, ni en los puestos de trabajo, bueno, algunas veces sí, pero no se tiene muy en cuenta. Entonces, vamos a dar unas recomendaciones, o qué podemos hacer para evitar que esos errores posturales o formas que no son las adecuadas de estar sentado o de pie puedan causarnos lesiones posteriores. Y luego vemos qué lesiones nos pueden causar. Sí, pues eso, el mobiliario ergonómico que se llama, al final es una generalización, ¿sabes lo que digo? Hay que adaptar el entorno a nuestro cuerpo. Obviamente las adaptaciones que tenga que hacer yo en mi cuerpo, que si una persona a lo mejor más alta o menos alta que otra, no es la misma que tendrás que hacer tú
sobre un mobiliario. Entonces eso también es un poco cogido con pinzas. Al final la ergonomía real es intentar adaptar el mobiliario que uno tiene a sí mismo. Entonces intentar tener una silla, cuando uno está trabajando en un escritorio, normalmente la silla puede elevarse o bajarse, intentan tenerla a la altura de las rodillas para sentarse. Eso ya nos asegura que vamos a tener un ángulo de 90 grados en las rodillas al estar sentado. Tener la mesa a la altura de los codos para que los antebrazos estén también ahí estirados. Yo voy estando de momento ergonómica. está muy bien, sí. ¿Vale? En caso de haber algún ordenador o alguna pantalla, tendría que estar a la altura de la vista. Normalmente un poquito elevado, salvo que sea una pantalla que se pueda regular, pues habría que elevar un poquito la pantalla. Y el teclado, al contrario, el teclado a la altura de las manos. Vale. Eso sería la posición neutral, por llamarlo de alguna manera, de un trabajo de oficina. Pero no es suficiente, porque igual de malo es estar en una mala postura durante 8 horas seguidas, como estar en una muy buena postura durante 8 horas seguidas. Claro, hay que moverse o hacer algunos intercalados ahí de estiramiento o de levantarse, no sé, cuéntame. Sí, lo ideal sería levantarse. Vale. Levantarse, dar un paseo, caminar ¿Cada cuánto? cada media hora, 40 minutos. Pero bueno, como no siempre es posible, eso yo lo entiendo, y hay trabajos en los que estás a lo mejor muy concentrado, tienes que terminar una tarea y no puedes levantarte y dejarlo a medias. Yo luego diré unas pautas para poder hacer sentado mientras uno está trabajando, para mover esos músculos, intentar estirarlos. Trabajando, que estamos hablando ahora, o estudiando, por ejemplo, si estás muy concentrado y no quieres levantarte hasta terminar un tema, pues puedes hacer estos ejercicios y luego cuando termines te levantas, te das un paseo, te mueves un poco y recuperas esa movilidad, esa oxigenación en los músculos que va a evitar que nos vengan los dolores. Vale. Bueno, con los niños es más complicado llevar unas pautas de estas características, porque ellos hacen un poco lo que les parece, y también tenemos el problema de las mochilas, Sí, eso es. que llevan a la espalda, que también les puede causar algunos problemas, aparte de estar sentados durante 5 horitas o tal. Bueno, no siempre, porque ellos se mueven más, pero bueno, ¿qué les decimos a los pequeños? Sí. O a los papás y mamás de los pequeños. Eso sí que es más complicado, porque ahí sí que, sobre todo el tema de las mochilas, suelen llevar bastante peso cuando van al colegio o al instituto, y ese peso lo ideal es que esté lo más cerca a la espalda, ¿vale? Que ajuste bien con la espalda y que no esté muy baja la mochila. O sea, la mochila tiene que estar, la parte más baja de la mochila, a la altura de la columna lumbar. Ahí es donde mejor se soporta el peso, donde más va a aguantar el cuerpo. No llevarlo abajo en el culete, como lo llevan muchos niños, ¿no? No, que eso... estaba como de moda, no sé si Sí, sigue. esa moda la hemos hecho todos, Sí. y sí, queda muy guay, pero no tiene ningún sentido, y lo único que consigues es que al llegar a casa, a los 3 días, pues te vengan dolores de espalda, de hombros. Yo mismamente en consulta tengo niños o adolescentes que tienen dolores de espalda y la mayoría de veces es por la mochila. Por esos casos. Luego, en cuanto les ajustas la mochila o les dices algún truquito para no tenerla tan baja, pues se le van los problemas. Antes de los ejercicios, Aarón, ¿cuáles son los principales problemas que nos pueden traer estos errores posturales, los principales? Pues los principales, el principal es dolor muscular, cervical, dorsal y lumbar, dolor en la espalda. ¿Eso en qué se puede resumir? Pues también en dolor de cabeza a raíz de las cervicales, a lo mejor episodios de ciática, dolores en las piernas, rigidez, también en la zona de las articulaciones del codo, de las manos, a la hora de trabajar. Si estás mucho tiempo en una postura delante de un teclado, pues la articulación del codo, la mano, los dedos también sufren. Está bien moverlas, cambiarlas de postura, de hábito, y evitar esa rutina, ese movimiento repetitivo que nos produce estas molestias. Vale, nos quedan 2 minutitos y son los minutos de los ejercicios, de la perfecto. práctica. Así sentadito lo vas a hacer, Sí, ¿no? sentado, os Venga. imagináis que estoy en un escritorio trabajando, pues lo que hay que hacer, lo primero es desconectar del escritorio, bajar las manos, Sí. ¿vale? Mirar al frente, y lo que vamos a hacer es coger aire. Al coger aire intentamos abrir todo lo que podamos el tórax para estirar las costillas, un poco la espalda, Bien rectos. bien rectos, y soplamos. Esto lo podemos hacer unas 5 veces, coger aire para estirarnos, Con manos por debajo de la mesa. las manos relajadas, sí, Vale. debajo de la mesa. Yo ahora estoy haciendo gestos para explicaroslo. Vale. Las manos relajadas ahí debajo de la mesa. Unas 5 veces más o menos. Después vamos a estirar un poquito el cuello. Despacio, y es importante hacerlo despacio para no hacernos daño. Vamos, como si quisiéramos pegar la oreja hacia un hombro y hacia el otro. Muy despacio, igual unas 5 veces. Si en algún momento hay alguien que al hacerlo se maree, tenga algún dolor de cabeza o algo, quiere decir que ya tiene la zona
contracturada. Cargada o contracturada. Hay que parar de hacer este ejercicio y pedir ayuda si la necesita. Ir a verte a ti. Por ejemplo. Vale. El siguiente ejercicio, vamos a poner el dorso de nuestras manos en la espalda, ¿vale? De las dos manos, y vamos a intentar, como si abriéramos los codos y estirar, sacar pecho, para entendernos. Sacamos pecho y relajamos. Aquí ya estamos estirando la parte del pecho y la parte de las lumbares. Al tener ahí las manos, hace que estiremos un poco la zona lumbar. ¿También una serie de cuánto? De 5. Esto, con hacerlo 5 veces cada ejercicio es suficiente. Lo ideal es hacerlo pues eso, cada 20 minutos, media hora, haces 5 de cada uno, te quita un minuto de trabajo o de estudio, no supone mucho. Luego, para las piernas, igual, fácil, vamos a mover un poquito las piernas, las rodillas, lo que sería estirar la rodilla y la punta del pie hacia nosotros, una y la otra. ¿Vale? Aquí, como vamos alternando una pierna y otra, pues hacemos 5 con una pierna y 5 con otra. Es bastante fácil, no va a haber ningún dolor en principio, igual si hubiera algún dolor pues se deja de hacer o se hace más suave. Y ya para terminar el último, en los pies, como si estuviéramos caminando, subimos un talón y otro, como si pusiéramos de puntillas un pie y el otro. En vez de hacer 5 repeticiones, que es poco, lo hacemos durante unos 30 segundos más o menos, al ritmo de cada uno esté cómodo, cada uno considere. Y con esto ya estamos movilizando los cuerpos más o menos de todo el cuerpo y nos va a permitir seguir trabajando, seguir estudiando o seguir viendo una película incluso. El hecho Cada de estar 20 sentado. minutos, media hora, hacer estos pequeños ejercicios, series de 5 y seguir adelante con la tarea que tengamos. Y seguir adelante. Pero repito, lo ideal sería levantarse. Vale. ¿Vale? Si nos podemos levantar, movernos, dar un paseo a la impresora, al que esté en una oficina, o a ver a un compañero, o lo que sea. O mirar al mejor. horizonte, también eso es Sí, importante. para desconectar de la pantalla. Sí. Bueno. Pero si no se puede, pues hacemos estos ejercicios que nos quitan poco tiempo y también nos va a ayudar un poquito. Nos lo ha estado contando Aarón García, es fisioterapeuta, ya saben que tiene su clínica de fisioterapia justo enfrente de la Plaza de Toros, ahí está. Ya estamos aquí, de nuevo llegamos al final de nuestro 8 Magazine Ávila. Dirán ustedes, uy, pero ¿dónde se ha metido? ¿En una cueva? No, seguimos aquí en plató y estamos dispuestos a terminar nuestro 8 Magazine Ávila hoy de una manera especial porque estrenamos una nueva sección. Es una sección íntima en la que queremos conocer a las personas de tú a tú. Hemos elegido una serie de personajes que van a ir pasando por aquí muy generosamente por su parte, además, a contarnos cosas de su vida y de cómo ven la vida. Son personajes que muchos de ellos ustedes conocerán, otros no, pero han tenido una vida destacada o tienen una vida destacada en sus ámbitos profesionales y sin embargo lo que queremos aquí es que de alguna forma, metafóricamente, se desnuden ante todos ustedes y nos hablen de cómo ven la vida, de cuáles son sus objetivos o de cómo se plantean el estar en tiempo de ocio. Por ejemplo, es un espacio que hemos dado en llamar En Primer Plano. Además, sabemos que es una cosa comprometida porque es íntima y es hablar de uno mismo, que no siempre es fácil. A ver. Vamos a ver qué tal A sale. veces da mucho pudor. Sí, siempre da pudor. Es más fácil hablar de cuestiones profesionales que de cuestiones personales, pero bueno, todo se puede intentar. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal de jubilado? Bueno, estoy de jubilado en prácticas todavía porque llevo un poco más de una semana, entonces, pero vamos, muy bien, la verdad es que yo ya lo esperaba, lo deseaba más que esperarlo y en definitiva estoy donde quería estar, que es jubilado, porque ya el último año sobre todo pues era una cuenta atrás hacia mi jubilación que ha sido voluntaria, ha sido anticipada porque me he jubilado con 69 años y no con los 70 que nos corresponde estatutariamente. Lo que determina en definitiva que yo quería jubilarme y me encuentro pues, muy a gusto y muy contento. Leyendo y paseando, haciendo esas cosas, cosas que hacemos los jubilados. Sí. Que la profesión no te permitía antes. Mucho trabajo, entendemos también en los juzgados, en la audiencia. ¿Por qué decidió Javier Rojo hacerse fiscal? Bueno, yo en principio estudié la carrera de Derecho, no por vocación ni muchísimo menos, porque es una cuestión en la que no creo en las vocaciones, no creo en ello. Entonces yo estudié la carrera de Derecho porque le vi a mi hermano que había estudiado la carrera de Derecho,
me pareció algo que me podía gustar, siempre he sido una persona aficionada a las letras de las humanidades, y entonces me decanté por la carrera de Derecho. ¿Por qué me hice fiscal? Bien, después de la carrera de Derecho yo tenía planteado hacer una oposición a juez o a fiscal, cualquiera de las dos cosas me valía en ese momento. Me decanté por fiscal porque la persona que me preparó para mí, me preparó a mí para la oposición, Mariano Fernández Bermejo, era en aquella época el fiscal jefe de Segovia, aunque luego ha tenido otros cargos, y bueno, me transmitió tal idea y tal configuración de la figura del Ministerio Fiscal, que la verdad decidí ya sin ningún género de dudas hacerme fiscal muy por encima de las aspiraciones a ser juez, aun cuando las oposiciones eran idénticas y por tanto podría haber optado por un lado o por el otro, sin merma tampoco de realmente a lo mejor mi realización como persona tanto en uno como en otro lado. Vale, vale. ¿Qué tal la realización como persona durante ese periodo de opositor? Bueno, la oposición no realiza a nadie para nada. La oposición, todo lo contrario, lo que hace es desnaturalizar a las personas y convertirnos en seres aislados de la sociedad y darnos a todos un toque que luego hay que ir eludiendo con el paso del tiempo y tratando de despejarlo de nuestra personalidad, porque no es bueno, es un aislamiento social que no es bueno. En cualquiera de los casos tengo que decir que yo fui un opositor atípico. Yo estaba en una ciudad muy pequeña como es Segovia, tenía novia entonces, que es mi mujer actual, y salíamos absolutamente todos los días, absolutamente todos los días. Por tanto, a mí ese aislamiento no fue a lo mejor el típico de otros opositores que no ven a nadie durante los 4 o 5 años de la oposición. Yo salía todos los días, pues me tomaba mi par de cañas, ¿por qué no lo voy a decir? Y salía con mi novia, que fue la que en aquella época y también con posterioridad me aportó toda la estabilidad que la desestabilizadora oposición me estaba robando. ¿Cómo se llama tu actual mujer? Carmen. Carmen, bueno, Sí. pues desde aquí, Carmen, enhorabuena por ese trabajo. Vamos a las preguntas ya un poco más personales, o que hacen que te tengas que desnudar un poco más. Te estoy tuteando, así que si me lo permites, vamos a hablar. Encantado, más fácil. ¿Eres una persona confiada o desconfiada? A ver, necesariamente hay que ser una persona confiada. Vivir instalado en la desconfianza no es bueno. La desconfianza conduce al miedo a los otros y eso hace la vida prácticamente inhabitable y no es pita. Creo que hay que ser una persona confiada, creo que hay que confiar en los demás, que hay que confiar en las instituciones y que hay que confiar en definitiva en todo lo que va sucediendo en la vida. Lo que no quiere decir que haya que ser un incauto. Hay que ser confiado, pero hay que establecer las cautelas necesarias para librarse de todas las trampas que nos puede ir presentando la realidad, y más una realidad tan compleja como la que estamos viviendo, como la que nos ha tocado vivir a nosotros ahora, ¿vale? ¿Tu profesión de fiscal te ha afectado en esa visión del mundo que tienes? Yo diría que no me ha afectado en la visión del mundo como tal. Yo tenía una visión del mundo cuando tenía 20 años ¿Y la mantienes? No la mantengo, evidentemente, pero no porque haya sido fiscal, sino porque ahora tengo 69. Entonces, luego si quieres te cuento cuál es mi visión del mundo, pero yo diría que mi profesión de fiscal no me ha afectado en ese aspecto. Lo que quizás sí que me haya aportado el ejercicio de la profesión de fiscal sea un elemento muy importante para entender la naturaleza humana o entender a las personas, hasta el punto de llegar a la conclusión que quizá yo no tenía cuando tenía 20, 25 años, y es que esto es lo que me ha aportado a mí personalmente la profesión: no hay personas buenas y personas malas a tiempo completo. Es decir, nadie es bueno las 24 horas del día y nadie es malo las 24 horas del día. Hasta el punto te diría que la mayor parte de los delitos que uno ve en el ejercicio de su profesión son más consecuencia de las circunstancias que rodean a la persona que de la naturaleza de la persona en sí. Esto, como digo, aplicado a un nivel general. Naturalmente, la experiencia en esta profesión me ha enseñado también que hay un pequeñísimo porcentaje de la población que son personas esencialmente malas. El mal existe, yo lo he podido comprobar. Hay hechos
tan aberrantes, hechos tan incomprensibles desde la perspectiva humana, que solo te los puedes explicar si aceptas que el mal existe y que hay personas, muy pocas, gracias a Dios, esencialmente malas. Y eso es lo que me ha aportado a mí, esa visión de las personas es lo que me ha aportado a mí mi trabajo como fiscal, más que una visión del mundo propiamente dicha. Sí, seguramente se imbricarán una y la otra, el trabajo como fiscal y la visión que tiene de las personas. Sí. Decías que nos ibas a decir cuál era la visión del mundo que tenías, en pocas palabras. En pocas palabras, es muy difícil. Claro, es muy difícil. ¿Cuál es la visión del mundo de nadie? Pues depende con relación a qué y desde qué perspectiva. Para mí la visión del mundo a día de hoy, que no es la visión del mundo que tenía yo cuando tenía 20 años, porque ni yo soy la misma persona, ni el mundo es el mundo, el mismo mundo que ahora, yo diría que ni parecido. Mi visión del mundo pues pasa por considerar que ahora nosotros, los que estamos viviendo en el planeta en este momento, vemos o nos hallamos ante una encrucijada fundamental. Tenemos que optar entre seguir por la senda en la que parece que nos hemos instalado del neoliberalismo salvaje, de la competitividad, el culto al éxito, la defenestración del fracaso, la división de la sociedad en perdedores y ganadores, ahí es donde estamos actualmente. O bien dar un giro de 180 grados y transitar por otra senda, que es la de la justicia social, la de la sostenibilidad y la de, en definitiva, una sociedad igualitaria, que no quiere decir los mundos de Yupi, quiere decir una sociedad en la que seguirá habiendo desigualdades, seguirá habiendo bolsas de pobreza, seguirá habiendo injusticias, pero no convertiremos eso en el sustento y fundamento del mundo, que es precisamente lo que está pasando ahora. Si seguimos por esta senda que hemos adoptado, yo creo que la conclusión del mundo, a mi juicio, va a ser caótica. ¿Javier Rojo cree en la justicia? No me queda más remedio que creer en la justicia, pero creo que a nadie le queda más remedio que creer en la justicia. La justicia es un concepto moral, ético, universal y artificial. La justicia es una invención del hombre. En la naturaleza no existe la justicia. Los leones, los lobos, los tigres no actúan con justicia, actúan cuando tienen que atacar, atacan, y cuando tienen hambre, matan. Una ciclogénesis explosiva, un terremoto, tampoco actúa con criterios de justicia. Pasa por un pueblo, lo despedaza y no se para a pensar si tenía o no tenía culpa o merecía un premio o un castigo las personas cuyas vidas ha arrasado. La justicia es una creación humana, pero es una creación humana que precisamente el hombre se ha dado a sí mismo para evitar salir o para evitar caer en la ley de la selva, para garantizar la convivencia entre las personas. Si nosotros dejamos de creer en criterios universales como es el de la justicia, hay otros, pero por ejemplo el de la justicia, dejamos de creer en la viabilidad del ser humano como especie. Por tanto, tengo que creer en la justicia como valor universal y por ende yo tengo que creer en la justicia como institución en un momento concreto, en una sociedad concreta. Por ejemplo, en la justicia a día de hoy en España. No me queda más remedio que creer en ella por esas mismas razones. Sí que es verdad que todos los días se despierta uno con noticias y con conocimiento de actuaciones judiciales que te quitan las ganas de creer en la justicia. Eso es verdad. Vale, ahí lo dejamos. Vale. ¿Su mejor cualidad? ¿O tu mejor cualidad? Mi mejor cualidad, pues hombre, a lo mejor no soy yo la persona más indicada para decirla, pero... Sé honesto. Pues yo creo que la intuición. A mí la intuición me ha llevado a resolver muchos problemas que con el análisis racional no hubiera resuelto. ¿Y tu mayor defecto? Pues lo mismo te digo. Yo diría que la procrastinación, se dice así, ¿no? Sí. Sí. Toda mi vida me ha perseguido Dejar para después. Sí. Ese refrán de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, yo lo aplico al revés. O sea, si lo puedo hacer mañana, lo dejo hoy. ¿Serías capaz de decirme una frase que te defina? Que me defina, una frase que me defina a mí. Sí. Pues creo que soy una persona intuitiva, una persona generosa y una persona que trata de pulir en todo momento los múltiples defectos que creo que tiene. ¿Tiene mal humor, Javier Rojo? Yo creo que no, yo creo que tengo un mal humor cuando toca, bueno. y en términos generales no. Vale. Una frase ya me has dicho, ¿hay algo que nunca confesarías, Javier? Algo que no confesaría, es que claro, depende. Una cosa es, si tengo algo inconfesable, que yo creo que no,
O si tengo cosas que no me gustaría confesar, pues yo creo que como todo el mundo hay cosas que prefieres no confesar y por eso no te las voy a confesar, claro. Claro, claro, claro. No esperaba menos. Bueno, ¿cuál es tu paisaje? Mi paisaje, yo no soy una persona de valles, de montañas, de ríos azules, etc. Mi paisaje es estar en un cerro de la campiña segoviana y poder ver a los dos lados una extensión de campos de cultivo hasta donde se pierda la vista, solo roto a lo mejor por un rebaño de ovejas, o por un pinar al fondo, que es precisamente el paisaje de mi pueblo. Has hablado de animales, yo te iba a preguntar, ¿tu animal cuál sería? El perro. El perro. ¿Tienes perro? He tenido perro, ahora tengo dos perritos, he tenido un perro, luego tuve una perrita, ahora tengo una perrita que es de mi hija y otro perro que es de mi otra hija, pero es como si fueran míos. Vale. ¿Tus aficiones cuáles son? Y luego te voy a pedir que me digas cuál es el último libro que has leído o en el que estás ahora. Vale. Mis aficiones, pues la lectura. Te diría la literatura, pero no, es la lectura. La literatura a lo mejor englobaría tanto leer como escribir. A mí escribir no me gusta y además me estresa. Me gusta mucho leer, leo casi te diría que compulsivamente, y también me gusta mucho la música, me gusta mucho el deporte y circunstancialmente el cine. ¿Te ha gustado la cabecera que hemos hecho para ti? Me ha gustado mucho, sí, bueno, que me ha gustado. Sí. Vale. ¿Qué tal duermes? A ver, si la pregunta, supongo que no me la preguntas como médico, sino en el sentido de si las preocupaciones y los problemas me quitan el sueño, no me lo quitan. Vale. Raro es el día que en estos últimos años yo no me he acostado con una preocupación o con un problema sin resolver. Te diría que yo me he dormido inmediatamente y a la mañana siguiente lo primero que me ha venido a la mente es el mismo problema, la misma preocupación. Pero siempre me han respetado el paréntesis del sueño, es una suerte. Sin tener que tomarte nada ni hacer ningún sortilegio. No, sin sortilegios. Vale. ¿Por quién o qué sacrificarías algo muy importante? Pues por mi familia, indudablemente sacrificaría lo que fuera todo. Lo más importante que es la vida, pues eso, mi familia. Mi mujer, ahora, mis hijas y mis nietos. Vamos a hablar de la juventud. Defínemela en una frase. La juventud. Pues la juventud, a ver, no soy partidario de las definiciones, porque claro, te dejas todo. Claro. Pero bueno, sería un periodo de la vida en el que uno camina creyendo que el futuro está muy lejos y hace ese camino cargado de proyectos y libre de recuerdos. La vejez. Por lo contrario, el periodo de la vida en el que uno cree que el futuro ya ha llegado y camina cargado de recuerdos y libre de proyectos. ¿Y esa fase intermedia que es la vida? O sea, sí, que es la vida, que dejamos la juventud, todavía no estamos en la vejez, lo que nos queda. Tampoco sabemos cuándo acaba la juventud y cuándo empieza la vejez, porque no lo sabemos, porque cada vez se es más joven más tiempo y cada vez se es viejo más tiempo también. En cualquiera de los casos, esa fase sería la fase de consolidación, la fase en la que se consolidan todos esos proyectos que tenías de joven, se consolidan los que has logrado cumplir, debes de asumir las responsabilidades y obligaciones que se derivan de los mismos, y la definiría también como la fase o la época de las crisis, la época en la que se produce la colisión entre lo pasado, que siempre lo consideramos un tiempo más fácil porque ya lo hemos vivido y no lo tenemos que resolver, y el futuro, que nos produce incertidumbre y temor. Por ello creo que se producen todas esas crisis de los 40, de los 50, etcétera. Estamos hablando con Javier Rojo, ha sido el fiscal jefe provincial hasta hace muy poquito tiempo aquí en Ávila, y estamos de tú a tú en primer plano, que es nuestro estreno, una nueva sección. Ahora vamos a una cuestión de feedback, porque te voy a hacer preguntas sobre una palabra y tú me respondes con la primera. Como los psiquiatras, ¿no? Exacto. Vale. ¿Te parece bien? Sí, bien. Bueno, pues si yo te digo libertad. Responsabilidad. Futuro. Incertidumbre. Empatía. Humanidad. Institución. Fiscal. Trinchera. Inmovilismo. Rojo. Pasión. Defensa. Respeto. Política. Necesidad. Casa. Hogar. Bueno, ¿dónde te gustaría estar, Javier Rojo, ahora mismo, que no fuera aquí en este plató con luces atenuadas? Vale,
En principio yo te diría, Ana, que a mí lo que me gusta no es tanto estar en un sitio o estar en otro, sino estar con determinadas personas. Yo me encuentro a gusto en cualquier lugar siempre que esté acompañado de las personas indicadas. Pero como lo que me estás preguntando es por un sitio concreto, material... No, no necesariamente, ¿eh? Pero bueno, venga, a mí dime un yo sitio. estaría a gusto en cualquier parte, y más a gusto todavía, porque mira, yo hace 25 años estuve en Fuerteventura, en unas vacaciones, y vine de esa isla obsesionado, incluso en bromas decía muchas veces que me iba a hacer majorero, que me iba a coger un rebaño de cabras y me iba a ir a vivir a Fuerteventura porque me gustó muchísimo. Entonces, suponiendo que después de 25 años eso no se haya convertido en un parque temático, que creo que es mucho suponer, pues el lugar que me gustaría sería estar dando un paseo por la playa o por una de las playas de Costa Calma en Fuerteventura, siempre y cuando fuese acompañado de esas personas a las que antes te he hecho referencia. Este personaje, esta persona es Javier Rojo, es nuestro primer invitado en ese primer plano que una vez al mes nos va a acompañar hoy en 8 Magazine Ávila. Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, que vaya muy bien la vida. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues así despedimos nuestro programa de hoy y de esta semana también. Ya saben que tenemos una nueva cita la próxima semana, el martes próximo serán otros contenidos los que compartamos con ustedes, otros asuntos, y esperamos encontrarles ahí al otro lado, donde quiera que se encuentren.